Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Cristina Fajardo Jiménez y yo voy a hablarles acerca del tema de la corrupción. Les voy a compartir la pantalla de mi presentación. Dice, está en manos del presidente combatir la corrupción y hacer un cambio a gran escala en el entramado político mexicano. Ese es el tema. Dice, pese a que disponemos de instituciones suficientes para la lucha contra la corrupción, la realidad muestra que han sido ineficaces, han sido corrompidas y lo sabemos por las denuncias hechas por particulares. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560,000 millones de pesos. No es para presumir. Pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno, dijo el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la presentación de su segundo informe de gobierno. Está en manos del presidente combatir la corrupción y hacer un cambio a gran escala en el entramado político mexicano. Yo he reflexionado esta pregunta y creo que la corrupción la hacemos todos. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros, pues a medida que dejemos de ser corruptos, el cáncer de la corrupción tendrá a desaparecer. Bienvenidos, soy Claudia Cristina Fajardo Jiménez, laboro en la Escuela Preparatoria Regional de Sayula desde hace 12 años. Continuando con el tema, ¿cómo nos ven en el extranjero? De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción en 2018 de Transparencia Internacional, México es uno de los 50 países más corruptos, que de 0 al 180, donde 0 implica no hay corrupción, México ocupa el lugar número 138. Y también hay otro parámetro, dice, con una escala de calificación de 0 a 100, donde 100 es limpio, México calificó en un 28%, de 6 puntos más corrupto que hace 6 años. Se trata de un corrosivo fenómeno social que surge imperceptiblemente en el seno familiar, en el momento mismo que los padres, asumiendo actitudes proteccionistas bajo cualquier circunstancia o motivo, justifican que sus hijos, por enfermedades momentáneas o pereza, no cumplan con su obligación de acudir a la escuela o falten a su trabajo cuando inician su vida laboral. Algunos problemas que tenemos de la corrupción es, por ejemplo, la piratería en videojuegos, en libros, programas de cómputo, ropa, zapatos, cosméticos, perfumes, lociones, relojes, cigarros, vinos y entre otras cosas. Pero también nos aquejan las mordidas que las personas ofrecen para agilizar lentos trámites burocráticos en las oficinas gubernamentales, a las que les ofrecen dinero antes de que les sea pedido por servidores públicos deshonestos. Un dato del sexenio anterior: la primera ocasión cuando Peña Nieto afirmó que la corrupción era un tema cultural, lamentablemente fue el 20 de agosto del 2014, durante su participación en la serie Conversaciones a Fondo, con motivo de los 80 años de la fundación del Fondo de Cultura Económica, en la que él afirma que él sí creía que la corrupción era un tema cultural, lamentablemente, provocado en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado, público, y se alimenta de ambos lados. Así lo dijo este expresidente. ¿Cuándo se institucionaliza la corrupción? Fue en el sexenio de 1946 a 1952, cuando el presidente Miguel Alemán Valdés gobernaba, y se hizo en las numerosas obras de infraestructura que fueron construidas durante su mandato,
esta fue donde se impulsó este nocivo fenómeno social. Y se siguió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sabemos que se dice que él ganó bajo un fraude. Inmediatamente sacó el programa Pronasol para afianzarse como presidente, en el cual destinó 50,818 millones de pesos que fueron asignados a programas para abatir la pobreza. Pero realmente nunca supimos a dónde se fueron esos dineros. Otros datos de corrupción. 5 gobernadores se robaron casi 300,000 millones de pesos. Había 100,000 maestros fantasmas y 200,000 niños fantasmas y 2 millones de personas fantasmas en el programa Prospera. Prácticamente en todos los programas sociales había corrupción. 620 millones de dólares para una refinería y solo se construyó una barda, sin olvidar que la refinería que Fox abandonó y dejó en obra negra. Desde Fox hasta Peña, de pura gasolina en Huachicol, se robaron casi 500,000 millones de pesos. Otros datos de la corrupción son que Salinas, Beltrones, Peña, Fox, Pedro Azme, Calderón son dueños de plataformas de Pemex. También tenemos una gran deuda por el Fobaproa. Otro dato es que casi 500,000 millones de pesos se les condonó a los empresarios que son la cúpula del poder en México. Otro dato dice, el pueblo gastaba 5,000 millones de pesos en servicios médicos de calidad para los políticos por año. Los políticos tienen una caja de ahorro y de su sueldo guardaban un 10% y el pueblo les daba un 10%. O sea, es el fondo de ahorro. Si ellos guardaban 20,000 por un mes, el pueblo les daba otros 20,000. Eso nos daba un total de 6,000 millones de pesos que nos costaba del erario. Otro dato, el director de Infonavit ganaba casi 700,000 pesos al mes y ahora el nuevo gana 100,000 pesos. El tren de Toluca tenía un costo inicial de 25,000 millones de pesos cuando lo inició Peña, pero nunca se terminó, inclusive la deuda se triplicó. Otro dato es que el pueblo le paga a 3 empresas, 2 mexicanas y una extranjera, un poco más de 200,000 millones de dólares por año por no hacer nada. Estas empresas son TransCanadá, Enova y Carso por el mantenimiento que le dan a los gasoductos de Comisión Federal de Electricidad. Entró ahí Bartlett para detener esta sangría. Las 46 oficinas ProMéxico eran oficinas según para promocionar a México a nivel mundial. Había una oficina en diferentes lugares del mundo y nos costaban 6,000 millones de pesos. Y otro dato es que Pemex tiene una deuda de casi 2 billones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad está hipotecada por 800,000 millones de pesos. Bueno, la pregunta es que si el presidente debe de combatir la corrupción. Yo pienso que debe de fortalecer las instituciones que ya han sido creadas para abatir este mal. ¿Cuáles son esas instituciones? El Sistema Nacional Anticorrupción, que inicia sus funciones en 2016 y se ha proyectado como uno de los principales protagonistas en la lucha de la corrupción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está formada por magistrados, ministerios públicos, tribunales, juzgados. Debemos exigir que mejoren su actuar, que se pare la corrupción. La Secretaría de la Función Pública.
Desde el 2006 tiene un rol fundamental en la erradicación de la corrupción de la vida pública nacional. En este relanzamiento de la dependencia, la misión básica es instaurar una nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la función pública en estricto apego a la legalidad. Ahora todos los trabajadores federales deben de presentar su declaración 3 de 3, en la cual manifiestan todos los bienes que tienen. Y la Secretaría de la Función Pública es quien audita estas cuentas. Y otra institución es la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto. Inicia funciones el 7 de mayo del 2004. Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detención de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio a la cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal. La tarea no es sencilla. Llevamos viviendo décadas de corrupción. Deberíamos empezar a cambiar nuestro entorno social. Afortunadamente, en diciembre del 2018, la Cámara de Diputados, con 420 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones, en el Pleno aprobó la iniciativa de reforma de los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar el fuero presidencial, iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así el Ejecutivo Federal podrá ser juzgado por corrupción y delitos electorales, además de traición a la patria. Es obligación de todos los mexicanos exigir un cambio. Si eliminamos la impunidad, se elimina la corrupción. Debemos de exigir una mejor impartición de justicia, así como un trabajo coordinado entre el gobierno, empresas y sociedad civil organizada. Pues bien, el combate a nuestra problemática, como observamos, requiere de una labor conjunta donde participemos todos. No se puede aspirar a erradicar una práctica tan arraigada en el país mientras no se actúe de manera coordinada. Pues solamente me queda agradecer que me hayan escuchado y que hayan compartido estos momentos conmigo.